Hare Hare Krishna. Krishna. Bueno, mis reverencias, gracias devotas por estar presentes el día de hoy. Hoy estamos en el 56 aniversario del arribo de Srila Prabhupada a América, este momento histórico en que un devoto puro del Señor Krishna por primera vez pisó nuestro continente y sabemos que eso fue el puntapié inicial para que sucediera esa revolución Hare Krishna de fines de los 60, comienzos del 70 en todo el planeta. Así que bueno, yo voy a decir unas palabras con respecto a lo que estamos conmemorando el día de hoy. Y luego Madre Lalita Brajagopi va a leer una poesía que Srila Prabhupada escribió en el puerto de Boston cuando llegaba a América. Una poesía muy linda que, bueno, ahí ¿no? expresa Srila Prabhupada todos sus sentimientos en llegar a nuestro continente y un poco también las tribulaciones que estaba atravesando no sabiendo si iba o no iba a poder cumplir con la misión de su maestro espiritual. Una poesía muy, muy humana, muy, muy íntima de Srila Prabhupada. Así que bueno, eso va a ser un poco el programa del día de hoy, ¿sí? Yo digo unas palabras, luego Madre Lalita Brajagopi lee la poesía, y bueno, y Madre Shirley o quien sea más, quien se esté agregando durante la charla. Después, por supuesto, abrimos los micrófonos para que podamos charlar entre todos y si alguien quiere aportar algo, bienvenido sea, ¿sí? Así que, bueno, para contextualizar, estamos en el año 1965, ¿sí? Ese es el año en que Srila Prabhupada se subió al Jaladuta. Esto lo hemos conmemorado, ¿se acuerdan? Un mes atrás tuvimos nuestra fecha de conmemoración de la partida de Srila Prabhupada. Él básicamente mendigó ese pasaje, esto también lo hemos comentado, ¿sí? Un pasaje que se le fue regalado en un barco carguero, ¿sí? Lo que fue bastante, digamos, austero para Srila Prabhupada. No viajó en un barco de pasajeros, no es que viajó con otros pasajeros, con, no sé, con atención médica, con catering, con buffet, no había nada de eso en el barco donde él viajó. Era un barco carguero que tenía un capitán, tenía unos marineros quienes eran quienes trabajaban arriba del barco y la carga que ese barco llegaba de India a Norteamérica, ¿sí? Y eso era todo, eso era todo. Y Srila Prabhupada pasó un mes arriba de ese barco, en parte de agosto y parte de septiembre del año 1965. Ese barco salió de Calcuta, del puerto de Calcuta, en la ciudad natal de Srila Prabhupada, pasó por el canal de Suez, el famoso canal de Suez, y luego finalmente arribó a Boston. Boston fue el primer lugar de América que pisó Srila Prabhupada. En Boston el barco estuvo un día, que estuvo haciendo como los trámites legales de arribo al país, y luego el barco viajó hasta New York y ahí descargó, ¿sí? Y una de sus descargas fue Srila Prabhupada, que bajó en New York y de ahí viajó a Pensilvania, que era la ciudad de Butler, en Pensilvania, que es donde lo esperaban una pareja de personas que lo iba a recibir. Y bueno, y fue un viaje bastante arduo para Srila Prabhupada. Como dije, no fue un barco con muchas comodidades, era un barco carguero. Prabhupada, ustedes saben, sufrió 2 infartos arriba del barco durante su mes de viaje. Estuvo constantemente aquejado por mareos, por descomposturas. Le fue muy difícil viajar a América. Durante el viaje él festejó Janmastami, ¿sí? Se festejó el día de aparición de Krishna durante el viaje del Jaladuta. Srila Prabhupada festejó su propio cumpleaños, que lo festejó de forma solitaria porque no se lo dijo a nadie, simplemente él en su camarote consigo mismo, cumpliendo 70 años arriba del Jaladuta en su viaje a América. Era una época de temporada de tifones. Los tifones son los huracanes que suceden en alta mar. Y una curiosidad del viaje de Srila Prabhupada a América, que él tuvo que participar de un simulacro de naufragio. ¿Sí? Uno de los días arriba del barco, el capitán dispuso que hubiera un simulacro de naufragio en caso de que un tifón sucediera mientras que ellos estaban viajando, porque era temporada de huracanes en alta mar. Entonces tuvieron un simulacro
de naufragio. Igual no sucedió nada, de hecho el Océano Atlántico estuvo sorpresivamente calmo durante el viaje de Srila Prabhupada, y de hecho el capitán y algunos marineros le pedían a Srila Prabhupada viajar todo el tiempo con él, porque nunca habían visto el mar tan calmo en todos sus años de experiencia en alta mar. Durante ese viaje, lo que, digamos, suavizaba la situación era que Srila Prabhupada estaba leyendo el Chaitanya Charitamrita. Él estaba leyendo una edición de Chaitanya Charitamrita, y Prabhupada mismo dice en su diario de viaje que fue un poco lo que le hizo más dulce ese viaje, donde él tuvo tantos problemas de salud y donde era tan austero estar arriba de ese barco. Y un día también él tuvo un sueño extraordinario. Él soñó con Krishna y todo el Dasa Avatar, todas las 10 encarnaciones de Krishna que estaban guiando el barco. Prabhupada tuvo como esa visión profética en un sueño que él tuvo durante el viaje, de que Krishna mismo estaba viajando con él a América. Y bueno, finalmente llegó a Boston. Él llegó de madrugada, el barco llegó de madrugada a Boston, y él bajó a suelo americano a las 5:30 de la mañana, o sea, fue de madrugada. El barco estuvo un día ahí en el puerto de Boston, y él aprovechó, Srila Prabhupada aprovechó, con el capitán salieron a pasear por la ciudad de Boston. El capitán tuvo que hacer algunos trámites y Prabhupada lo acompañó, así que ese día estuvo viendo un poco qué era América. Era la primera vez que él estaba en América y en Norteamérica, que era una ciudad súper moderna en ese momento. Y al día siguiente continuaron el viaje y llegaron a su destino final, que fue New York. Y ahí en New York, Prabhupada hizo una llamada telefónica y conectó con Gopal Agarwal, que era la persona que lo iba a recibir, pero lo recibía en Butler, en una ciudad de Pensilvania. O sea que Prabhupada, recién llegado a Norteamérica, tuvo que subirse a un colectivo y viajar no sé cuántos kilómetros solo en Norteamérica hasta llegar a la ciudad de Butler, porque este matrimonio, esta pareja, no pudo viajar a New York a recibirlo. Así que Prabhupada tuvo que hacer, como digamos, sus propios arreglos para llegar hasta la casa que lo iba a alojar. Y bueno, y ustedes saben, Prabhupada estuvo unos meses ahí con la pareja, con el matrimonio Agarwal, y después finalmente viaja de regreso a New York, y ahí empieza, en un sentido, el movimiento internacional para la conciencia de Krishna. Y además de la lectura del Chaitanya Charitamrita, durante el mes que estuvo arriba del Jaladuta, Prabhupada escribió 2 poemas en bengalí. Un poema fue una oración, en realidad, oraciones a los pies del loto de Krishna, que fue un poema que escribió el 13 de septiembre de ese año 65, o sea, ya llegando a Norteamérica. Prabhupada escribe es básicamente una glorificación al Señor Krishna. Y después el día que él estuvo en Boston, el día que él estuvo con el barco mientras hacían sus trámites, él escribió un segundo poema, Markine Bhagavata Dharma, que es un poema muy conocido que muchas veces se ha publicado en distintas revistas y en distintos libros. Eso lo escribió el 18 de septiembre del año 1965, y lo escribió el día en que el barco estuvo ahí en el puerto de Boston. Y es una especie como de pregunta existencial de cómo hacer para predicar conciencia de Krishna en Occidente, ¿no? Prabhupada está como revelándole su mente a su maestro espiritual, al Señor Supremo, y lo hizo en este formato de poema en bengalí. Y bueno, y es lo que nos va a leer Madre Lalita Brajagopi. Ella nos va a leer este poema muy hermoso, que fue uno de los textos que escribió Srila Prabhupada mientras viajaba a Occidente. Así que, Madre, cuando usted quiera, adelante. Fantástico. Bueno, el título en castellano de la traducción sería Enseñar la conciencia de Krishna en América. Y comienza diciendo: mi querido señor Krishna, eres muy misericordioso con esta alma inútil, pero no sé por qué me has traído aquí. Ahora puedes hacer de mí lo que quieras. Pero me figuro que tú tienes algo que hacer aquí. Si no, ¿por qué me habrías traído a este terrible lugar? Aquí la mayoría de la gente está cubierta por las modalidades materiales de la ignorancia y la pasión. Absortos en la vida material, creen que son muy felices y que están contentos,
y por lo tanto no sienten interés en el mensaje trascendental de Vasudeva, Krishna. No sé cómo van a poder entenderlo, pero sé que tu misericordia sin causa puede hacer que todo sea posible, porque eres el místico más experto. ¿Cómo van a comprender las dulzuras del servicio devocional? Oh Señor, yo solo te pido tu misericordia para que puedas convencerlos de tu mensaje. Todas las entidades vivientes están bajo el control de la energía ilusoria por tu voluntad. Y por lo tanto, si tú quieres, por tu voluntad también pueden liberarse de las garras de la ilusión. Quisiera que los liberaras. Por eso, si tú deseas su liberación, será el único modo en que podrán comprender tu mensaje. ¿Cómo les haré comprender este mensaje de la conciencia de Krishna? Soy muy desdichado, no tengo buena cualidad alguna y soy el más caído. Por eso busco tu bendición para que pueda convencerlos, porque no tengo fuerzas para hacerlo yo solo. Por algún motivo, oh Señor, me has traído aquí para que hable de ti. Ahora, mi Señor, depende de ti que tenga el éxito o el fracaso, como tú quieras. Oh Maestro espiritual de todos los mundos, yo solo puedo repetir tu mensaje, de manera que, si tú quieres, puedes hacer que la fuerza de mi palabra se adapte a su manera de comprender. Solo por tu misericordia sin causa podrán ser puras mis palabras. Estoy seguro de que, cuando este mensaje trascendental penetre en sus corazones, ciertamente se alegrarán y así se verán liberados de toda condición desdichada de vida. Oh Señor, no soy más que un títere en tus manos. Así que si me has traído aquí para que baile, haz que baile. Haz que baile, oh Señor, haz que baile como tú quieras. Yo no tengo devoción, ni tampoco tengo ninguna sabiduría, pero tengo una fe en el santo nombre de Krishna. Se me ha designado como Bhaktivedanta, y ahora, si quieres, puedes hacer que se cumpla el verdadero significado de Bhaktivedanta. Firmado el más desdichado e insignificante de los mendigos, A.C. Bhaktivedanta Swami, a bordo del barco Jaladuta, muelle de la Commonwealth, Boston, Massachusetts, Estados Unidos, 18 de septiembre de 1965. Es maravilloso, es maravilloso. Es increíble. A mí lo que me gustaría destacar es, bueno, primero la humildad, ¿no es cierto? O sea, él ya siendo un devoto puro, habiendo tenido toda una trayectoria, habiendo sido criado, ¿no?, por un padre tan amoroso, una madre tan amorosa también, pero el padre le dio las bases para que él fuera un Vaishnava, la humildad y la manera en que él se entrega. No, o sea, desdichado e insignificante de los mendigos, hazme bailar como tú quieras. Y bueno, y esta entrega completa, ¿no? O sea, el no, bien presente que el servicio devocional es entregar todo. No ni blanco ni negro, yo hago. ¿Cuánto ejemplo hay en esto que uno tiene que tomar para su vida cotidiana en la medida en que uno pueda tomarlo, ¿no es cierto? Porque el otro día dije algo de los horarios y tal vez pareció que era como que yo imponía la idea de que uno tenía que tener horarios estrictos, ¿no? Pero no, en la medida en que uno pueda tomarlo e ir incorporándolo de a poco en la vida para poder avanzar, es realmente maravilloso. Así que bueno, cedo la palabra, no quiero monopolizar para nada. Muchas gracias por leer este hermoso poema, increíble. Sí, es increíble todo lo que se pueden sacar muchas cosas de ese poema, ¿no? La parte de la humildad, sí, increíble de Srila Prabhupada, ¿no? Como posicionándose como un títere a las manos de Krishna, como un mendigo, ¿no? Como alguien desdichado, siempre, ¿no? A pesar de ser un devoto puro, como explicaba Madre Lalita, ¿no? Un devoto de primer nivel, un asociado íntimo de Krishna, él sin embargo, ¿no? se ubicaba en una posición muy, muy, muy humilde, increíble. Y también la parte como, reescuchando el poema, ¿no? La parte humana de Srila Prabhupada, donde él está convencido, en un sentido él está convencido, él sabe, ¿no?, que Krishna es real y que el santo nombre es lo más poderoso, pero al mismo tiempo no sabiendo exactamente qué hacer, ¿no? O sea,
y sin entrar en contradicciones. Él estaba plenamente convencido, pero al mismo tiempo no digo con dudas, pero con incertidumbres, ¿no? Sabiendo que estaba entrando en una zona completamente desconocida para él. De hecho, sabemos, ¿no? Hay muchos pasatiempos de los discípulos de Prabhupada. Prabhupada ya habiendo estado un año en Norteamérica, igual le costaba entender cosas del mundo occidental, porque el pasatiempo de cuando Prabhupada ve la nieve por primera vez, que él abre la ventana de su habitación y ve los techos y los edificios todos de blanco, él había creído que habían pintado la ciudad de blanco. Y le pregunta a la persona que estaba con él cómo hicieron para pintar la ciudad en una sola noche, ¿no? Una ingenuidad de niño, ¿no? Porque simplemente nunca había visto la nieve. Srila Prabhupada nunca había visto una ciudad nevada. O sea, el shock cultural, esto creo que lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Prabhupada en el templo de Radha Damodar, básicamente la aldea de Brindavan y el templo de Radha Damodar no había cambiado absolutamente nada desde la Edad Media. ¿Sí? Él básicamente estaba viviendo en una atmósfera medieval hindú, donde se seguía el mismo estilo de vida, los mismos horarios, la misma rutina, vida monástica muy sencilla, muy austera, muy simple, y de repente en el transcurso de 30 días está en la ciudad más grande del planeta, más cosmopolita del planeta, la ciudad de vanguardia del mundo, ¿no? Como una especie de refrán que si uno tiene éxito en New York, tiene éxito en todo el mundo, y es real, ¿no? Porque es la ciudad más importante del planeta desde muchos puntos de vista, y imagínense el shock cultural, ¿no? De pasar de una aldea con calles de tierra, con carretas tiradas por bueyes, a desembarcar en New York, donde hay millones de autos, colectivos, motos, tranvía, trenes, subterráneos, o sea, ¿no? Es rascacielos, publicidades, ¿no? Las marquesinas, el neón, todas cuestiones que para Srila Prabhupada serían casi como alienígenas, ¿no? Completamente. Por eso Prabhupada también, ¿no? Cuando él ve todo eso, en el poema él dice, las personas están en la pasión y la ignorancia, o sea, esas modalidades para él eran reflejo directo de las gunas, ¿no? Esta gente está completamente desconectada de la naturaleza, está desconectada de sattva, está desconectada de la bondad, ¿no? No tienen hábitos sanos, no comen bien, no duermen bien, están todo el tiempo, ¿no? Corriendo detrás del dinero, o sea, es como un shock para él. Y es increíble que a pesar de tantas dificultades, de tantos desafíos, de la diferencia etaria, porque Prabhupada era un señor de 70 años, hablando con muchachos de 17, 18, 20 años, como, ¿no? El devoto mayor, si tenía 21 años, era viejo. Dentro del grupo de discípulos de Prabhupada hay una devota, una madre muy famosa, Madre Rukmini. Ella conoció y se unió al movimiento cuando tenía 15 años, ¿no? O sea, imagínense, él estaba hablándole a personas adolescentes, de entre 15 y 20 años, esa era la franja de edad, y él tenía 70, ¿no? En una época histórica donde culturalmente los jóvenes no le estaban haciendo caso a los mayores. De hecho, no, la idea era todo lo contrario, era no hacerle caso a los mayores porque los mayores habían generado 2 guerras mundiales, habían generado la bomba atómica, habían generado un montón de problemas. Claramente los jóvenes ya no querían seguir los pasos de sus padres, de sus abuelos, querían una sociedad alternativa, distinta. Y sin embargo, con todas esas diferencias sociales, culturales, el idioma, el inglés de Srila Prabhupada ni siquiera era un inglés de primera calidad, ¿no? Prabhupada también había sido educado en un colegio escocés y se defendía con el inglés, podía leerlo, podía escribirlo, podía hablarlo, pero lo hablaba como si fuera una especie de caballero victoriano, ¿no? Para el lunfardo del newyorkino de la década del 60, de la contrarrevolución cultural, el inglés de Prabhupada era un inglés arcaico, completamente, era como Shakespeare. No, era un inglés muy, muy, muy distinto al inglés coloquial, al lunfardo que ellos estaban acostumbrados. Y sin embargo, a pesar de todas esas
dificultades, a pesar de esos aparentes obstáculos y desafíos, por Prabhupada, por su pureza espiritual, logró esto que es el movimiento internacional para la conciencia de Krishna, ¿no? Él logró cosas que incluso otros devotos antes que él no habían podido lograr, ¿no? Porque hemos hablado también de que como Bhaktisiddhanta había enviado hermanos espirituales de Srila Prabhupada a Occidente muchos años antes, ¿no? Devotos que habían viajado a Alemania, habían viajado a Inglaterra, y que, bueno, a pesar de ser hermanos espirituales mayores de Srila Prabhupada, sannyasis de muchos años y personas que tenían mucho vínculo con Bhaktisiddhanta, sin embargo ellos no habían logrado lo que logró después, muchos años después, Srila Prabhupada, ¿no? Hablando mal en inglés, viniendo de un mundo social y cultural completamente distinto a la que él estaba viviendo en ese momento. Aún así, por su pureza espiritual, logró transmitir perfectamente el mensaje del Bhakti Yoga, y millones de personas se hicieron devotas en todo el mundo, ¿no? Que Prabhupada estuvo 14 años más en el planeta Tierra, y en esos 14 años él viajó 12 veces alrededor del mundo, y básicamente visitó todos los países más importantes del planeta, ¿no? Visitó todos los continentes, definitivamente visitó todos los continentes, y dentro de todos los continentes visitó los países más importantes, ¿no? Y llegó a lugares donde las personas no tenían la más mínima idea de que existía conciencia de Krishna o que había algo como el Bhakti Yoga. Porque incluso en Norteamérica algunas personas conocían el Bhakti Yoga, ¿no? Por libros o por investigación. De hecho, tenemos el famoso poeta Allen Ginsberg, que fue uno de los seguidores de Srila Prabhupada al comienzo. Allen Ginsberg, de hecho, cantaba el Maha Mantra Hare Krishna mucho antes de que Prabhupada llegara a América. O sea que algunas personas por lo menos conocían algo del Bhakti Yoga en Norteamérica. Pero con el tiempo, después Prabhupada fue a países y a lugares donde no se sabía absolutamente nada de Krishna, no se sabía absolutamente nada del Bhagavad Gita, y fue un pionero universal, ¿no? Bueno, algunos no lo llaman a Prabhupada el Narada Muni moderno, ¿no? Fue como Narada Muni, pero en nuestro planeta. Una persona que viajó por todo el planeta predicando las glorias del Señor. Así que hoy es el día histórico en que todo esto comienza, ¿no? Porque desde un comienzo muy humilde, ¿no? Prabhupada bajándose del barco y tomándose un colectivo para ir a la casa de la familia que lo va a alojar. Piensen que en un año, en 12 meses, él termina creando un movimiento internacional, ¿no? Fíjense como sin duda él tenía detrás de él la potencia del Señor, ¿no? Porque un ser humano ordinario con tantas cosas en contra no puede generar algo tan increíble. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que una persona con tantos obstáculos y tantos impedimentos, después de apenas un año, logre crear un movimiento que después se esparce por todo el mundo. Claramente es una persona bendecida, ¿no? Por el Señor. Krishna mismo, como en el sueño que él tuvo en el Jaladuta, Krishna mismo lo estaba guiando, y es la potencia de Krishna la que utilizó a Srila Prabhupada como un instrumento, ¿no? Como un medio, como el títere de que él habla, ¿no? Él quiso ser un títere, él quiso ser un títere, le pidió a Krishna, por favor, úsame, y Krishna lo usó. Y eso también tiene que ver con su humildad, ¿no? Y lo que hablaba Madre Lalita, la entrega absoluta. Es muy difícil la entrega absoluta. Nosotros decimos que nos queremos entregar, pero al mismo tiempo que siempre queremos controlar cosas. Es muy difícil entregarse, Atman y Vedanam, ¿no? Como vimos el otro día en la aparición de Vamanadeva, ¿no? Con Bali Maharaj. Bali se entregó, agachó la cabeza, se postró y dijo, bueno, si me tenés que pisarme, me pisás la cabeza, no pasa nada, me entrego, Atman y Vedanam. Para nosotros no es tan fácil, pero Krishna lo hizo. Krishna lo hizo con Prabhupada, ¿no? Prabhupada se entregó y Krishna hizo todo lo que quiso a través de Prabhupada. Prabhupada como un medio transparente para que pudiera haber conciencia de Krishna en cada pueblo y aldea. Así que bueno, y todo arranca hoy, todo arranca el día de hoy, a estos 56 años. Madre Shirley, ¿usted quería decir algo?
Sí, bueno, agregar un poquitito nada más, porque la verdad que ambos han hecho todo el resumen completo y es fantástico. Es decir, pero bueno, a mí me sigue sorprendiendo esa entrega absoluta que hizo desde un principio Srila Prabhupada y para mí es una confirmación que fue un elegido totalmente por Krishna para aventurarse en todo esto, su temor por el idioma, su temor a encontrarse con gente de otro perfil, de otro nivel, vamos a decir así en forma común, pero para mí es el elegido, siempre fue el elegido y seguirá siendo eternamente el elegido. Su humildad se destaca en cada párrafo que uno lee y lo que transmite, ¿no? Porque hay, es decir, leamos el libro que leamos, hay una entrega absoluta, se ve y está la enseñanza y está su humildad en las cartas son espectaculares, que él escribía inclusive entre sus discípulos, otros gurús que estaban conocidos de él también. Nada, la verdad, para mí es absoluto. Y bueno, es Jira Prabhupada. Muchas gracias, madre. Muchas gracias por su aporte, su glorificación. Sí, Prabhupada es el acharya, por eso es el acharya fundador. Es el acharya porque es el maestro y es el acharya fundador porque es el que crea este movimiento de conciencia de Krishna en Occidente. Sí, sí, sí. No hay otro como él, irreemplazable. La verdad que no. Bueno, él hizo su entrega, él sabía por qué ella estaba más allá de todos los problemas personales, del boleto, de los inconvenientes con el idioma, de todo lo que le puso Krishna en ese trayecto, él igual llegó a su meta. Así es. Muchas gracias, Santa. Madre Elisa, Gonzalo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mis reverencias. Hare Krishna. Se me hizo tarde, perdón, tenía trabajo. No pasa nada, hay que cuidar el trabajo. Sí. Perdón por la demora, no pude escuchar lo que dijeron antes, pero creo que hoy tengo la respuesta para Gonzalo que me hizo el otro día. A ver. Que me dijo, y si no hubiese sido Prabhupada quien hubiese venido a América a traducir el Bhagavad Gita, por ahí hubiese sido otro. Y yo me quedé helada, no sabía qué decirle. Y le dije directamente, no se pregunta a Arjuna. Y creo que lo han dicho recién, ¿no? Que él es el elegido. Voy a hacer una analogía muy tonta, pero justo lo habían mandado a ver películas y en una de esas estaba Matrix. Y bueno, él fue el elegido. Así que, ¿quién más? Las austeridades ante las que él tuvo que presentarse, ¿no? A mí lo que más, leyendo la biografía, lo que me acuerdo que estaba lejos de mi casa, muy lejos de mi casa, de mochilera, y creo que lo que más me impactó fue que leer que él solo tenía su calzado, su gorrito y su valijita con 2 cositas y su máquina de escribir. Solo eso, no necesitaba más. Y creo que eso resume ya todo lo que han dicho seguramente. Y bueno, eso es para mi mensaje para Gonzalo. Muy bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gonzalo, ahí está tu respuesta del otro día. Si no Shira Prabhupada, ¿quién? Y la verdad que seguramente nadie. No, sabemos que esa fue la misión de Shira Prabhupada, ¿no? Krishna lo puso en esa situación donde era él el que cruzaba el océano y fue él el que trajo el Bhakti Yoga de Oriente a Occidente. Y no solamente que lo trajo, sino que lo pudo presentar de una forma en que las personas no entendieran. Porque esa también es otra cosa, es otra cualidad.
porque no solamente es importante la erudición y el conocimiento y la sabiduría, sino también la forma en que uno logra transmitir todo eso. Porque si hubiese solamente venido un swami o un filósofo o un erudito de India a América, tampoco es garantía de que hubiésemos podido entender, ¿no? O que las personas de su momento hubiesen podido entender. Recién hablábamos, ¿no? Las personas en ese momento estaban en otra cosa, ¿no? Los jóvenes estaban completamente rebeldes, contraculturales, no era un público fácil, para nada, no era un público, no estaban dóciles, dispuestos a escuchar cualquier cosa. Y sin embargo, Prabhupada lo logró transmitir de una forma en que justamente esas personas rebeldes, difíciles, ese público difícil, lo aceptara naturalmente, ¿no? Y lo vemos con Prabhupada, usaba muchos ejemplos y todo el tiempo estaba como ayornando la filosofía, usando terminología que las personas pudieran comprender, personas de la época pudieran comprender. Incluso los hábitos y las costumbres que también Prabhupada como que fue modificando, adaptando para el público occidental, ¿no? El rol de la mujer, por ejemplo, en vida espiritual fue una enorme adaptación que hizo Srila Prabhupada. Prabhupada se abrió de la ortodoxia hindú e incorporó a la mujer de forma activa en la prédica, en la adoración de las deidades, permitió que las mujeres tomaran segunda iniciación o iniciación brahmínica, cosa que en India no sucede, no existe. Y esa fue solamente una de las grandes adaptaciones que hizo Srila Prabhupada para que justamente fuera más accesible conciencia de Krishna al mundo occidental, ¿no? Por ejemplo, en los templos, Prabhupada permitió que hubiera monjes y monjas. Eso en los templos de la India no existe. Los templos de la India solo hay brahmacharis, hombres. Solo hay monjes. No existe la categoría de monja en la ortodoxia hindú. Todas esas cosas las fueron adaptaciones de Srila Prabhupada, que sin desviarse de los principios y los valores de nuestra filosofía, sin desviarse del Siddhanta o las conclusiones teológicas, él realmente, como dice su biografía, él logró construir una casa en la que pueden vivir todos. ¿Sí? Es tal cual. Así que, bueno, Gonzalo, ¿no? Si no es él, muy probablemente no haya sido nadie, no hubiera sido nadie. Estamos muy agradecidos a Srila Prabhupada. Hay que estar infinitamente agradecido. Y claro, muchas gracias a ustedes también. Gracias a usted. Gracias, Gonzalo, por estar. Bueno, Prabhus, no sé si quieren aportar algo más. Bueno, para Gonzalo, para Lisa, lo que hicimos básicamente fue un poco hacer un raconto rápido del mes que estuvo Srila Prabhupada arriba del Jaladuta. Y después Madre Lalita Brajagopi leyó una de las poesías que Prabhupada escribió, que fue una poesía que él escribió cuando llegó a Boston, al puerto de Boston. Así que, bueno, eso fue básicamente el programa. Madre Lalita, ¿usted quería decir algo más también? Sí. Pequeños apuntes, ¿no? Como para quizá redondear. Yo escucho todos los días una clase de Srila Prabhupada por instrucción de mi maestro espiritual, ¿no? Es una de las tantas instrucciones que él me dio al darme primera iniciación. Y realmente, claro, se nota que él machaca mucho sobre ciertas instrucciones, sobre, por ejemplo, tomar la ducha temprano, fría, guardar los 4 principios regulativos. Y claro, cuando uno lo escucha, yo ya tengo 56 años, es como que me metí en esto a sabiendas de cómo era la cosa, pero claro, estos adolescentes seguramente necesitaban que él machacara y que él insistiera mucho. Entonces ahí es como que uno hace la relación y dice, pero ¿por qué insiste tanto en algo que parece ser tan obvio? Pero para ellos quizá no era tan obvio, ¿no es cierto? Después, en la biografía se aclara mucho que él imponía mucha autoridad con su presencia, con su erudición sobre el sánscrito, sobre el bhakti, y además él, claro, él tuvo muchos tipos de público. Él tuvo cuando predicó a los alumnos del doctor Mishra, que era un impersonalista, que daba clases de yoga, y era, digamos, más bien como una especie, dicho con todo respeto, de comerciante del yoga. Iban las señoras
como digamos acá en Buenos Aires, de la Recoleta, las señoras de Belgrano, a escucharlo. Y él de a poco empezó a aceptar hippies, entonces esas señoras se fueron. Y dentro de los hippies, claro, había gente que iba también por una cuestión de que le gustaba la música que él tocaba, y otros iban por la filosofía, ¿no es cierto? E iban muchos chicos que tomaban LSD, tomaban drogas, incluso una droga muy dura como el LSD, que justamente querían obtener una elevación espiritual. Yo no sé si ellos, de haberlo conocido antes, hubieran tomado ese LSD. O sea, él les reemplazó con el Maha Mantra el LSD, que además tiene una salida. O sea, cuando, aparentemente, yo nunca tomé, cuando se va el efecto, sí, lo aclaro por las dudas. Cuando se va el efecto es muy rotunda el cambio al estado, digamos, lúcido, o sea, la resaca. En cambio, uno de las propagandas que hicieron los primeros devotos fue como que bajás, como que la salida de ese estado es mucho más, digamos, es como que se llega a ese estado del LSD con el Maha Mantra, pero no tenés el bajón tremendo ese que tenés cuando se te va el efecto de la dosis, ¿no es cierto? Y otra cosa muy interesante, cuando él da ese paseo por Boston con el capitán, y después cuando va en micro desde Nueva York hasta Butler, Pensilvania, él se asombra de ver tantas publicidades de artículos, mucha publicidad de carne y mucha publicidad promocionada por mujeres así, digamos, muy bonitas y con poca ropa, como que dice que cada cosa que se promociona tiene que tener una mujer al lado. O sea, ese fue como como que le voló la peluca a ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y después, ¿qué otra cosita? Bueno, inspirarse en él para esa paciencia y esa entrega. Es algo que yo, bueno, muchas veces digo, no sé, no se me da algo y digo, ¿esto será una demora nada más o será una negativa de Krishna? Y a veces me pongo a pensar en ese templo que él hizo finalmente, pero que le costó mucho, en las playas de Yuhu. Es una ciudad en la India, y él tuvo un montón de problemas. La persona que le vendía el predio, que le vendía el terreno, en realidad quería engañarlo, quería fingir una venta para quedarse con el dinero y después no entregarle el terreno, cosa que él ya había hecho antes, muchas veces. Él ya estaba advertido de esa situación. Es más, tenía complicidad con políticos del lugar. Entonces, finalmente, este hombre que le iba a vender muere. Y uno dice, bueno, se terminó el obstáculo. No, la viuda era peor, le hizo peor la vida imposible a Prabhupada. Hasta que ella, después de unos años, recapacita, tiene una reunión con él y con los abogados de ambas partes, se pone a llorar y le dice, discúlpeme, yo no sé qué me pasó, pero discúlpeme por no haberle vendido los terrenos, ahora se los vendo, ¿verdad? Y él le dijo, yo la voy a cuidar. Así que fue un pasatiempo de como, no sé, 5 años estuvo con una batalla legal y mirando el contrato y mirando a ver qué podía hacer, y finalmente la cosa se desenredó. Así que bueno, esto era solito lo que quería decir, nada más. Me encanta la sangha, quiero agradecerles nuevamente que estemos todos juntos y la organización de nuestro querido Prabhu Arjuna Saka y Hare Krishna Mar del Plata. Enamorada de esta sangha. Bueno, muchas gracias. Gracias, Santa, por participar. Bueno, sí, esto lo hacemos entre todos, ¿no? Lo que dijimos el otro día. Si no hubiera gente del otro lado, no tiene sentido estos programas, así que yo estoy muy agradecido de todos ustedes, de su participación y este grupito que estamos generando aquí en estos encuentros, que son, encuentros me parece que son importantes porque estamos aprovechando estas reuniones en Google Meet para focalizar en fechas importantes para nosotros como devotos, ¿no? Hemos visto en encuentros anteriores la aparición de algunos avatars, hemos celebrado la aparición de Krishna mismo, estamos celebrando estas fechas aniversario que para nuestra tradición son muy importantes, porque otra vez lo mismo, ¿no? Si Prabhupada no hubiese bajado a América, nosotros muy probablemente no conoceríamos el Bhakti Yoga, no nos conoceríamos entre nosotros, no tendríamos, ¿no?, estas relaciones, no tendríamos este conocimiento, no tendríamos estas oportunidades, estos cambios. Creo que todos hemos sufrido y experimentado cambios en nuestras vidas, cambios para bien, gracias a la espiritualidad, gracias al Bhakti Yoga. No, imagínense lo que sería de nosotros sin Srila Prabhupada.
¿no? Las vidas grises, ordinarias, que estaríamos sobreviviendo, porque ni siquiera viviendo, sobreviviendo en este momento. Y gracias a Prabhupada tenemos otra oportunidad, ¿no? Tenemos una segunda oportunidad. Quizás pudimos haber cometido errores en el pasado, pero ahora con Srila Prabhupada es como que la foja vuelve a cero y podemos arrancar de nuevo, ¿no? Él nos da esa bendición. Así que, bueno, gracias. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Gracias, Madre Lalita. Muy bueno todos los aportes. Sí, Madre Elisa, adelante. Ay, es que la Madre Lalita me inspiró. Que para mí, Prabhupada es el símbolo del entusiasmo del mensaje a transmitir. Es símbolo de los valores que trabajamos en el grupo. Esto de la publicidad de siempre en subida, nunca en bajada, de alguna manera sacando a estos jóvenes de un mundo muy oscuro, también fue una misión muy importante, porque es algo que lastimosamente hoy como sociedad arruina mucho. Y ojalá hubiera otro Prabhupada. Y me quedo con esto, que nos ofreció estos cambios en nuestras vidas para poder estar reunidos hoy acá. Hoy aquí juntos, yo me encuentro en este estado de entusiasmo, que yo creo que sin él no hubiese podido ser. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Es tal cual, yo me siento totalmente reflejado en sus palabras. Gracias a Srila Prabhupada, como que pudimos sanar nuestras vidas, tener una segunda oportunidad, participar de este movimiento que es básicamente un movimiento de redención. ¿Sí? Lo vemos con muchos pasatiempos, ¿no? Yagai Madai, por ejemplo, Valmiki, ¿no? En la historia del Ramayana, personas que iban por el mal camino y que, nada, Krishna o su representante genuino los encaminó, ¿no? Solo por la misericordia del devoto puro, la misericordia de Krishna se encaminaron. Y bueno, yo personalmente tengo esa deuda con Srila Prabhupada, ¿sí? De que gracias a él pude sanar cosas de mi vida personal, de mi mente, de mis relacionamientos, enfocarme, encontrar un objetivo, algo que hacer en la vida, no simplemente recibirme, trabajar y morir, sino poder dedicar algo al resto de la humanidad, ¿no? Aunque sea en una mínima porción, pero por lo menos tener una misión, ¿no? Tener un objetivo. Y es eso. O sea, Prabhupada no está más, pero sí está su misión. La misión de Prabhupada sí está. Y todos nosotros podemos participar de esa misión de Srila Prabhupada, ¿no? Compartiendo conciencia de Krishna y acercando a las personas a la vida espiritual y prestando servicio y ayudando y colaborando. Y eso sí es posible aún hoy, ¿no? Quizás no tengamos la misericordia de la asociación personal con Prabhupada, no nos dio el karma. Nacimos fuera del radar de esa oportunidad, pero sí podemos participar de su misión, ¿no? Sí podemos distribuir sus libros, sí podemos compartir su sabiduría, sí podemos acercar personas a Srila Prabhupada. Entonces, todo eso sí lo podemos hacer. Y es una forma creo humildemente que si participamos de la misión de Srila Prabhupada, es por lo menos un granito de arena en una deuda impagable que tenemos con él, pero por lo menos estamos colaborando, ¿sí? Sabemos que nunca vamos a poder dar lo que nos dieron, nunca vamos a poder dar tanto como nos dieron, pero sí vamos a poder participar, por lo menos participar. Así que gracias. En realidad es una deuda eterna que tenemos con él. Eterna, impagable. No nos dan los créditos, jamás. La cuenta bancaria no nos da para devolver todo lo que nos dieron, ¿no? Es inconmensurable. Pero por lo menos podemos participar de ese legado. Es nuestra herencia espiritual, es conciencia de Krishna. Krishna creó ISKCON para nosotros, no para él, ¿no? ISKCON, esta asociación internacional,
es nuestra herencia espiritual. Todos estos templos en el mundo, todos estos centros culturales, todas estas sociedades o granjas o ecoaldeas que hay alrededor del mundo, todos estos programas que hay, esas son nuestra herencia, eso es todo nuestro legado. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de participar, de formar parte de la herencia de nuestro abuelo espiritual. ¿No? Muy lindo. La verdad que sí, es muy importante, porque más allá de todo lo que hemos vivido estos 2 años hacia atrás, siempre estuvo la relación entre los devotos, entre los libros de Srila Prabhupada, y siempre se mantuvo vivo de alguna manera por este medio, por otros, se divulgó siempre, todas las veces que se pudo, siempre estuvo Conciencia de Krishna firme ahí, y todos los libros de Srila Prabhupada, más que nada, también fueron más allá de lo que fue, bueno, estos 2 años de la crisis que hemos estado viviendo, también se pudieron repartir en los libros de Srila Prabhupada. Eso hay que destacarlo porque ha sido una bendición muy grande. Sí, señor, la prédica no se detiene. Puede cambiar, cambiamos el formato, pero no se detiene. Sí, sí. Sí, Gonzalo, adelante. Yo, por ejemplo, Claro, antes de la pandemia no sabía quién era Krishna. ahí está, ¿ves? Empecé a reunirme con Meli por videollamada porque estudiábamos juntos y ahí poco a poco fui conociendo. Muy bien, ¿ves? Acá está, bueno, ya es puro éxito, todo éxito. Ya llegó Gonzalo y ya es un éxito. Claro, ¿no? Claro, y así funciona. Así funciona. Sí, sí. Una persona inspira a otra persona y así es el parámpara, la sucesión discipular. Es una persona inspirando a otra persona, que inspira a otra persona, que inspira a otra persona, y es una cadena eterna. Increíble. Gracias, Gonzalo. Ustedes. Bueno, Prabhus, no sé si tienen algo más para comentar, algo más para decir, si no iríamos ya cerrando por el día de hoy, este 56 aniversario del arribo de Srila Prabhupada a América. Agradecer muchísimo, muchísimo por todo el programa que organiza desde Mar del Plata. Para mí a mí me han cambiado los días. Sí, completamente. Me levanto con mucha energía, me baño cantando, después canto mis rondas con tanta emoción y después hago todo con mucho entusiasmo. A mí me ha cambiado. Soy otra persona de la persona que ya creía que era feliz. Bueno, lo bueno en vida espiritual es que es felicidad siempre creciente. Ananda Mayo Vyasat. La felicidad no tiene fin en vida espiritual, siempre va para arriba. Así que si creemos que estamos bien ahora, en vida espiritual vamos a estar mejor. Siempre mejor, siempre mejor. Siempre mañana es mejor. Es la buena noticia. Bueno, Prabhus. Coincido con el madre de Lalita. Es un excelente programa. Muchas gracias. Para ver y para ver y para ver. Hay mucho material. Muchas gracias. No vemos más la tele. Sí, apaguen la tele. Pueden apagar la tele, se pueden ver otras cosas.